A veces, cuando uno piensa en historias de terror, imagina fantasmas, sombras o criaturas imposibles. Pero en realidad, las historias que más duelen, las que más se quedan en la mente, no son las que muestran monstruos, sino las que empiezan con cosas pequeñas. Detalles. Anomalías tan insignificantes que cualquiera las ignoraría. Hasta que ya es demasiado tarde. Y esta historia, la que estás por escuchar, comenzó exactamente así, con un detalle que no debería haber significado nada. Una puerta que aparece abierta cuando todos juran haberla dejado cerrada. Un olor extraño que se cuela por las tuberías, como hierro húmedo. Luces que parpadean siempre a la misma hora, como si alguien las apagara desde un interruptor que no existe. Pasos que no coinciden con los tuyos. Silencios que no deberían estar ahí. Nadie en su sano juicio pensaría que eso es el inicio de una tragedia, ¿cierto? Pero así es como comienzan los expedientes verdaderamente peligrosos, con señales que no queremos ver. Durante años, este caso permaneció oculto. No porque fuera un secreto militar, o porque involucrara algo paranormal que el gobierno quisiera silenciar, sino porque todos los que se atrevieron a investigarlo terminaron exactamente igual, confundidos, obsesionados o directamente desaparecidos. No existe una sola versión completa. Solo fragmentos, testimonios incompletos, audios recuperados, correos sin enviar, reportes llenos de tachaduras y un puñado de grabaciones que, aunque borrosas, coinciden demasiado bien entre sí. Lo que sabemos es esto. Hubo una noche, un incidente y un lugar que jamás debió estar abierto. Pero lo que hace este expediente diferente, lo que lo vuelve realmente inquietante, no es lo que pasó dentro, sino lo que pasó después. Las consecuencias. Las personas que empezaron a comportarse de manera extraña. Los objetos que cambiaban de sitio. Las imágenes captadas en cámaras que, oficialmente, no estaban en funcionamiento. Y sobre todo, la sensación compartida por todos los sobrevivientes de que alguien más estaba allí, justo fuera del encuadre. Observando. Repitiendo. Aprendiendo. Porque si algo queda claro en este caso, es que lo que ocurrió aquella noche no murió allí. No se apagó cuando cerraron el edificio. No terminó cuando archivaron los documentos. Siguió. Avanzó. Y con el tiempo, encontró nuevas formas de manifestarse. Lo que estás por escuchar no es una historia común. Tampoco es una simple anécdota contada para entretener. Este es un registro completo, reconstruido pieza por pieza, de uno de los expedientes más inquietantes que han aparecido en los últimos años. Uno del que casi nadie habla abiertamente, y no porque no quieran, sino porque quienes lo conocen, prefieren fingir que nunca existió. Pero ya no hay vuelta atrás. Tú decidiste entrar. Y una vez que comienzas a leer este archivo, las cosas a tu alrededor podrían empezar a sentirse un poco diferentes. Un poco fuera de lugar. Algunas tan pequeñas que las ignorarás, otras tan evidentes que desearás haber pausado este video antes de continuar. Este es el expediente 43B grande. El caso del cuarto que nunca debió estar abierto. Y te advierto algo, antes de que avances. Muchos dicen que lo verdaderamente peligroso no fue lo que encontraron dentro, sino lo que salió. Cuando Julián Herrera aceptó el turno nocturno en aquel lugar, no lo hizo por valentía ni por morbo. Lo hizo por necesidad. Llevaba semanas sin encontrar trabajo estable y el anuncio parecía demasiado bueno para ser cierto. Guardia técnico. Instalación pequeña. Trabajo sencillo. Pago semanal. El anuncio no mencionaba nada sobre el estado del edificio, ni quién lo administraba, ni porque los horarios disponibles eran exclusivamente nocturnos. Tampoco explicaba por qué, cuando llamó para preguntar detalles, la persona del otro lado de la línea solo dijo: si no le gusta la oscuridad, este trabajo no es para usted. Aún así, Julián fue. El dinero manda.
Llegó la primera noche a las 10:48 de la noche, 10 minutos antes de lo acordado. El edificio se levantaba entre árboles secos y un estacionamiento vacío que parecía tragarse el sonido de sus pasos. Las ventanas estaban sucias, algunas rotas, y el letrero principal había perdido varias letras, dejando el nombre del recinto irreconocible. Aún así, las luces interiores estaban encendidas, como si el lugar siguiera funcionando a pesar del abandono evidente. Lo recibió un hombre bajo, delgado, con un chaleco gris y una linterna vieja. Nunca dijo su nombre. Solo extendió la mano y habló, con voz rasposa. ¿Tú eres el de mantenimiento? Bueno. Vamos, rápido. No me gusta quedarme aquí más de lo necesario. Mientras caminaban por los pasillos, Julián notó algo extraño. No había rastro de actividad reciente. Ninguna silla fuera de lugar, ningún papel tirado, ninguna huella de zapatos en el polvo. Y sin embargo, el edificio estaba encendido, caliente, como si algo lo mantuviera vivo. Mira, dijo el hombre, señalando un panel oxidado. No tienes que hacer mucho. Revisas las luces, las calderas, las tuberías principales. Nada complicado. Se detuvo un momento. Y no bajes al nivel -1. Si ves esa escalera, ignórala, ¿entendido? Julián quiso preguntar por qué, pero la mirada del hombre lo detuvo. Había miedo ahí. No nervios. Miedo real. El turno termina a las 4 de la mañana. Yo vengo por ti. No te quedes más tiempo del necesario. El edificio cambia después de esa hora. A Julián le pareció una broma de mal gusto, pero no insistió. Cuando el hombre se fue, el sonido metálico de la puerta principal cerrándose resonó por todo el edificio. El eco tardó demasiado en morir, como si los pasillos fueran más largos de lo que aparentaban. Entonces, por primera vez, Julián quedó completamente solo. Encendió su linterna. El aire olía rancio. A humedad vieja mezclada con algo más, algo como hierro. Caminó hasta la sala de control, donde las cámaras mostraban imágenes en blanco y negro, muchas con interferencia. Algunos monitores estaban apagados, a pesar de estar conectados. Otros mostraban pasillos que él no había visto durante la caminata inicial. El panel 7 llamó su atención. Aparecía una puerta metálica con un número borroso. Parecía grabada desde un ángulo demasiado bajo, casi a nivel del piso, como si la cámara hubiera sido instalada sin querer, o por alguien que no debía hacerlo. Debajo del monitor, alguien había escrito a mano: no responder a los golpes. Y justo cuando Julián se acercó para leerlo mejor, la luz parpadeó. Una sola vez. Corta. Nítida. Pasado el susto inicial, respiró hondo. Era un edificio viejo, era normal. Se dedicó a checar los pasillos principales y revisar que las luces funcionaran. Durante casi una hora, todo fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Hasta que llegó al pasillo norte. Era más frío que el resto, como si hubiera una corriente de aire saliendo de algún hueco invisible. Ahí, el olor a metal era más fuerte, casi tan penetrante que le hizo arder la nariz. A un lado del pasillo había una puerta que no figuraba en el plano que le habían dado. No tenía letrero, solo una placa atornillada que marcaba un número corroído. Pero lo extraño no era la puerta. Lo extraño era que, aunque el pasillo estaba vacío, se escuchaban pasos. Lentos. Desacompasados. Como si alguien caminara detrás de él, pero un poco retrasado, imitando sus movimientos. Julián se detuvo. Y los pasos, también. Caminó 2 pasos hacia la izquierda. Los pasos repitieron exactamente ese ritmo, medio segundo después. Giró la cabeza lentamente hacia el monitor que tenía en su radio portátil. La cámara que cubría ese pasillo estaba cubierta por estática, menos durante un par de segundos, en los que la imagen se estabilizó lo suficiente para mostrar algo que no debería haber estado ahí. Una sombra. Alta.
delgada, de pie exactamente detrás de él. Pero cuando volteó, no había nadie. Solo el pasillo. Solo la puerta sin nombre. Solo el frío y luego, justo, cuando decidió alejarse, desde el otro lado de la puerta. 3 golpes secos. Fuertes. Marcados. Perfectamente espaciados. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Como si alguien ahí dentro, lo hubiera estado esperando. Los golpes no eran imaginaciones de Julián. Resonaban claros, sólidos, como si alguien usara los nudillos, o algo más pesado. El sonido vibraba a través del metal y se extendía por el pasillo hasta perderse en la oscuridad. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. El patrón exacto que había visto escrito debajo del monitor en la sala de control. No responder a los golpes. Pero ahora que estaba ahí, frente a la puerta sin nombre, entenderlo era distinto. Ya no era una advertencia, era una orden. Una que había sido escrita por alguien que conocía muy bien aquel sonido, y lo que significaba. Julián retrocedió un paso, con el corazón acelerado. El aire frío que envolvía la puerta parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose en un ritmo que no coincidía con el suyo. La pintura metálica estaba tan helada que un fino vapor salía de las orillas, como si hubiera un invierno completo encerrado detrás de ella. Durante unos segundos todo quedó en silencio. Y entonces, algo cambió. Un susurro se deslizó desde la hendidura inferior. No era una voz nítida, ni siquiera humana. Era un murmullo húmedo, como cuando una persona intenta hablar mientras tiene la boca llena de agua. Re. El sonido apenas era audible, pero no podía negarse que estaba intentando formar palabras. Julián cerró los ojos un instante. No es real, pensó. Puede ser un animal, una tubería, algo normal. Pero en el fondo sabía que no era así. Dio media vuelta dispuesto a marcharse, pero al dar el primer paso escuchó algo que lo dejó helado. Los pasos lo siguieron nuevamente. Los mismos que había oído antes. Pero esta vez, venían del interior de la puerta. Era como escuchar su propia pisada, reflejada, repetida, mimetizada por algo al otro lado del metal. Algo que caminaba como él. Algo que imitaba su peso. Algo que no debería saber cómo sonaban sus movimientos. La puerta vibró, apenas un temblor suave, pero suficiente para que Julián sintiera que algo presionaba desde dentro. Como si una mano explorara la superficie. Como si buscara la manera de salir. Apretó su radio portátil. ¿Hay alguien en el edificio?, preguntó, intentando que su voz no temblara. Solo recibió estática a cambio. Pero entre la estática, por menos de un segundo, creyó escuchar una respiración. Profunda. Grave. Demasiado cercana. No lo pensó 2 veces. Se alejó del pasillo norte, casi corriendo, hasta llegar a un sector más iluminado. Ahí se detuvo un momento, intentando recuperar el aliento. Pero apenas logró tranquilizarse, la radio emitió un corto pitido. Panel 7. La cámara del pasillo que acababa de dejar. La imagen estaba distorsionada, pero se alcanzaba a ver la puerta. Y justo al lado de la puerta, una figura apoyada contra la pared. No era un cuerpo sólido. Era una sombra. Una mancha oscura, alargada, con la forma aproximada de un ser humano. Pero demasiado estrecha, demasiado vertical, y con los brazos colgando de manera antinatural. La imagen parpadeó. En un segundo, la sombra estaba 1 metro más cerca de la cámara. Parpadeó de nuevo. Ahora estaba justo frente al lente, inclinada hacia adelante, como si intentara ver más allá de la pantalla. El monitor se apagó por completo. En ese instante Julián comprendió algo esencial. Esa puerta no era simplemente un área clausurada. Era un contenedor. Una jaula, y eso que había dentro, no estaba quieto. No estaba dormido. No estaba solo.
Mientras trataba de entender qué hacer, una luz al fondo del pasillo se encendió sola. No fue un parpadeo, fue una activación limpia, como si alguien hubiera presionado un interruptor. Ese pasillo llevaba al nivel -1, la escalera que el hombre de la entrada le había prohibido bajar. Un viento frío subió desde la oscuridad de la escalera. Traía consigo un sonido que Julián no reconoció al principio, hasta que lo escuchó con claridad. Eran pasos. Pero no suyos. Ni de alguien imitando sus movimientos. Eran muchos. Rápidos. Desordenados. Como si varias personas estuvieran subiendo las escaleras al mismo tiempo, pero sin coordinarse, sin ritmo, sin control. Y entonces, entre los pasos, se coló algo peor. Una risa. Baja. Quebrada. Como si alguien intentara aprender a reír imitando un sonido que escuchó apenas una vez. Julián retrocedió, paralizado. Todo su cuerpo le gritaba que huyera del edificio, pero al mismo tiempo, una presencia indescriptible parecía observarlo desde los pasillos apagados, desde la cámara muerta, desde la puerta sin nombre. El edificio entero respiraba. El edificio entero lo escuchaba. El edificio entero lo quería más adentro. Y lo que fuera que estaba subiendo desde el nivel -1, ya casi llegaba. Los pasos que subían desde el nivel -1 se hicieron más claros, golpeando el concreto con un ritmo frenético, como si las piernas que los producían no estuvieran del todo bajo control. Julián, sin saber hacia dónde correr, tomó la decisión más básica, alejarse de la escalera lo más rápido posible. Corrió hacia la sala de control, confiando en que las cámaras le darían una pista de lo que estaba ocurriendo. Pero al llegar, encontró algo que no esperaba. Todas las pantallas estaban encendidas, excepto una. Panel 1. La cámara de la entrada principal. La que debería estar mostrando la puerta por donde había entrado apenas unas horas antes. Ahora solo mostraba una frase, escrita en un tono rojizo que parecía sangre diluida. No estás autorizado a salir. No era un mensaje del sistema. No era texto digital. Era una palabra escrita sobre el lente, desde afuera, con un trazo irregular, como hecho con los dedos. Julián se quedó inmóvil. Pero antes de que pudiera reaccionar, otra cámara parpadeó. El panel 4, el pasillo central mostraba algo moviéndose en el fondo. No era una persona. No caminaba. No avanzaba de forma humana. Era un cuerpo, extendido. Demasiado extendido. Se arrastraba por el piso como si sus articulaciones estuvieran sueltas, plegándose de maneras imposibles. Se deslizaba como una cosa rota que aún estaba viva. Julián retrocedió, golpeando la mesa de control con la cadera. La criatura levantó la cabeza. No había rostro. Solo una superficie lisa, húmeda, que reflejaba la luz, como si estuviera cubierta de un líquido oscuro. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, al levantar su cabeza sin rasgos, la criatura detuvo el movimiento. Como si por algún motivo, supiera que él la estaba observando desde la sala de control. Y entonces, sin aviso, la cámara cambió de ángulo, por sí sola. Como si alguien hubiese tomado el control del sistema. El zoom se activó. La imagen se acercó al rostro sin forma. Y allí, en la superficie brillante, Julián vio algo que lo hizo temblar. Su propio rostro reflejado. Distorsionado. Elongado. Como si la criatura lo estuviera imitando. Agarró la radio, con manos temblorosas. ¿Hay alguien más en el edificio? Por favor, respondan. Gritó. Un chirrido se coló, por el altavoz. Y luego, una voz. Era tenue, casi un susurro. Pero sin duda, era la suya. No respondas, a los golpes. La radio cayó de sus manos y rodó por el suelo. Esa voz no era una grabación. No podía serlo. Era él, pero no él. Como si alguien, algo, estuviera repitiendo su voz después de escucharla por primera vez.
El panel 7, la cámara de la puerta sin nombre, se encendió repentinamente. La puerta estaba abierta. No completamente, solo una grieta. Una grieta oscura, profunda, de donde emanaba un vapor frío. A un costado, en la pared, alguien había escrito algo nuevo. Una frase que no estaba allí cuando Julián estuvo en ese pasillo. Si la ves cerrada, ya está afuera. Julián sintió que el estómago se le hundía. Se acercó a la pantalla acercando la cara sin notarlo. Y entonces, desde la radio a sus pies, se escuchó un sonido claro. Un golpe. Luego otro. Luego otro. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pero esta vez, no venían de la puerta sin nombre. Venían detrás de él. Julián giró lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía ver. El reflejo en la ventana de la sala de control mostró una sombra alta, delgada, que no coincidía con su forma. La sombra se movió. Se acercó. Pero en vez de atacar, se detuvo justo detrás de él, como si lo estuviera midiendo, analizando, aprendiendo. Y entonces, el edificio entero vibró. Un solo temblor. Profundo. Resonante. Como si algo gigantesco hubiera cambiado de posición en el nivel -1. Las luces parpadearon. Los monitores se oscurecieron. Y la radio emitió un último mensaje, con su propia voz. No mires atrás. Pero ya era demasiado tarde. Julián miró y lo que vio detrás de él. No tenía explicación. No tenía forma. No tenía rostro. No tenía nombre. Solo tenía una intención. Y lo estaba imitando. Era pasada la medianoche cuando eso volvió a tocar la ventana. No era viento. No era un golpe accidental. Era un llamado. 3 toques lentos, casi educados, pero con una intención horriblemente clara. Quería que abrieras. La primera vez lo escuchaste hace 2 semanas. ¿Recuerdas? Pensaste que era un pájaro. O tal vez una rama. Pero desde esa noche, los toques han sido iguales. 3 golpes, pausa, y luego una respiración pesada detrás del vidrio, como si algo se apoyara ahí, muy cerca. Pero este capítulo no trata solo del sonido. Trata de lo que viste ayer. Porque ayer sí viste algo. El reflejo del vidrio te mostró una silueta inclinada hacia la ventana, como si te observara con la cabeza ladeada. Era delgada, demasiado delgada. Y donde debería haber ojos, solo había 2 hoyos oscuros, como vacíos, como si algo los hubiera arrancado. Tu habitación estaba a oscuras, pero sabías que eso te estaba viendo. Y sin embargo, no se movía. Solo respiraba. Solo esperaba. Hoy, los golpes volvieron. Más suaves. Más insistentes. Como si supiera que ya lo habías notado. La respiración al otro lado del vidrio se volvió más profunda. Más ansiosa. Más humana. Y entonces, habló. Pero no con palabras. No con voz. Susurró tu nombre. En tu mente. Ábreme. No mediante sonido, sino dentro de tu cabeza. Como si lo pensara contigo. Y en ese instante entendiste lo peor. No estaba pidiendo que abrieras la ventana. Estaba pidiendo que le abrieras la puerta de tu casa. Porque ahora, ya no está afuera. Ahora, está adentro. No recuerdas haber bajado las escaleras. No recuerdas haber caminado hasta la sala. Pero aquí estás. Frente a la puerta principal. Entreabierta. Una línea delgada de oscuridad se filtra desde afuera, como si la noche respirara hacia adentro de tu casa. Tu cuerpo está inmóvil, pero tus manos tiemblan. Sientes el mismo susurro dentro de tu mente, más cerca, demasiado cerca. Ya estoy aquí. Pero no lo ves. No escuchas pasos. No hay silueta. No hay figura. Solo ese hueco de aire frío entrando por la puerta abierta. Y entonces notas algo que te eriza la piel. La cadena de seguridad está puesta. Eso significa que la puerta no pudo abrirse desde afuera. Pero tú, tampoco la abriste.
No recuerdas haberla tocado, ni siquiera haber despertado. Te acercas 1 centímetro más. El piso está lleno de marcas, como surcos largos y delgados. No son huellas. Son arrastres. Como si algo hubiese entrado deslizando su cuerpo, sin piernas, sin forma definida. Como si la oscuridad misma hubiese gateado hacia adentro. Tus oídos comienzan a zumbar. El susurro cambia de tono. Ya no suena ansioso. Suena satisfecho. Puedo verte. Te giras de golpe. No deberías haberlo hecho. Detrás de ti, cerca de la escalera, hay una sombra que no corresponde a ningún objeto. No tiene borde. No tiene forma. Solo está ahí. Más negra que la noche. Y entonces, se mueve. Lentamente. Con la misma cadencia con la que te tocaba la ventana. 3 pasos sin sonido. Un susurro que vibra dentro de tu cráneo. La sombra no camina, no flota, no se arrastra. Simplemente aparece cada vez más cerca, como si la distancia entre ambos no existiera realmente. Pero tú retrocedes igual, subiendo los escalones con pasos torpes, sintiendo como cada peldaño cruje como si estuviera a punto de partirse bajo tu peso. Cuando llegas al 2.º piso, la casa está silenciosa. Demasiado silenciosa. Un silencio denso, espeso, como si todas las partículas de aire esperaran a que hicieras el primer movimiento. Tu habitación está al fondo del pasillo. La puerta está abierta. No recuerdas haberla dejado así. Una corriente de aire helado escapa desde dentro, golpeándote el pecho y erizando los vellos de tus brazos. No es un viento normal. Tiene un ritmo, como una respiración. Larga. Profunda. Pesada. Entra. El susurro es casi tierno, casi un ruego, pero con una violencia escondida que te hace tragar saliva. No quieres hacerlo, pero tus pies se mueven por sí solos. Tu cuerpo avanza mientras tu mente intenta gritarte que pares, que des la vuelta, que salgas de la casa y corras. Pero no puedes. Cuando cruzas el marco, la sensación cambia. Tu cuarto huele distinto. No a ti. No a ropa. No a polvo. Huele a humedad vieja. A tierra removida. A algo que estuvo enterrado demasiado tiempo, y ahora respira de nuevo. Las paredes parecen más oscuras, como si absorbieran la luz débil de la lámpara. Tu cama está arrugada, como si alguien hubiese estado sentado allí. El closet está entreabierto, tal como la puerta principal. Pero lo que te hace paralizarte no es nada de eso. Es la ventana. La misma que visitaban los susurros durante 3 noches seguidas. Está completamente abierta. Las cortinas se mueven hacia adentro, no hacia afuera, como si la noche estuviera entrando en tu cuarto a cada oleada. Bajo la ventana. Hay marcas. No de arrastre. No de manos. No de pies. Marcas circulares, como si algo húmedo, o vivo, se hubiese apoyado allí para entrar. Sientes un pinchazo en la nuca. La sombra está en el pasillo detrás de ti. Lo sabes sin voltear. Cierra la puerta. El susurro ahora está dentro de tu oído, demasiado cercano. Demasiado real. Tus dedos temblorosos cierran la puerta lentamente. Cuando el seguro encaja, algo cambia en el aire, como si hubieras sellado un pacto sin saberlo. La temperatura baja. Tus ojos tardan en adaptarse a la oscuridad. Y entonces lo ves. En la esquina del cuarto, justo donde la luz de la lámpara no logra llegar, hay algo sentado en el suelo. Un bulto oscuro. Inmóvil. Respirando. Se escucha un clic. No proviene del objeto. Es tu lámpara de mesa, apagándose sola. La oscuridad ahora es casi total. Te dije que el capítulo 6 era aquí. El bulto se levanta. No hace ruido. Su altura no es humana. Ni su forma. Ni la manera en la que se estira, como si sus huesos no tuvieran límites. Y cuando empieza a avanzar hacia ti, por fin lo entiendes. Nunca te estaba visitando. Nunca te estaba observando.
Siempre estuvo aquí, esperando a que entraras tú. El bulto avanza sin prisa, como si supiera que, aunque corrieras, nunca lograrías escapar. Cada paso, si puede llamarse paso, produce un sonido que no debería existir, una mezcla entre un hueso que se dobla y un trapo mojado que se arrastra. La sombra detrás de la puerta no se ha ido. De hecho, sientes que ahora es doble. Como si el pasillo entero estuviera plagado de ellas. Pero no se mueven. Te esperan. El ser dentro de tu cuarto se detiene a pocos metros. Y es entonces cuando ves su rostro. No tiene ojos. No tiene boca. No tiene nariz. Solo una superficie lisa, grisácea, como piel estirada hasta tensarse. Sin embargo, está sonriendo. La curvatura no es natural. No debería existir en algo sin boca. Pero está ahí, marcándose poco a poco, estirándose de un lado a otro como si algo dentro de esa piel estuviera empujando para salir. Te acerques o no, la sonrisa continúa creciendo. La habitación entera se siente más pequeña, como si las paredes respiraran al mismo ritmo que el ser. Tus pies están clavados al piso. Tu garganta está seca. Intentas gritar, pero lo único que sale es un jadeo estrangulado. El ser inclina su cabeza hacia un lado, luego hacia el otro, como si estuviera estudiándote. En un movimiento lento, extiende un brazo. O lo que parece un brazo. Es demasiado largo. Anormalmente delgado. Termina en una mano, con dedos que no siguen ninguna forma humana, unos demasiado largos, otros demasiado cortos, todos torcidos y apuntando en direcciones contradictorias. Cada dedo tiene pequeñas aperturas, como bocas que respiran y chasquean ligeramente. La mano se acerca a tu mejilla. No te toca. Simplemente se detiene a 1 centímetro de tu piel. Y el susurro vuelve. Pero esta vez, no viene del pasillo. Ni de tu mente. Ni de la ventana. Viene del ser. Sabía que regresarías. La sonrisa muda se curva aún más, casi hasta romper la piel tensada. Tu mente empieza a llenarse de imágenes que no te pertenecen. Tú caminando sonámbulo. Tú abriendo la puerta. Tú hablando con la oscuridad. Tú dejando entrar algo que no tenía forma. Tú acompañando a esa cosa durante noches enteras. Tú abriendo la ventana una y otra vez. Tú, sonriendo igual que él. No sabes si son recuerdos, visiones, o una mentira implantada para quebrarte. Pero funcionan. Tu cuerpo se desploma hacia atrás, chocando con la pared. El ser avanza un paso más. Ya no necesitas luz para verlo. Su presencia genera su propia oscuridad. Capítulo 8, susurra ahora con un tono más profundo, más gutural, más antiguo. Solo empieza cuando dejes de respirar tan rápido. Las paredes vibran con cada palabra. Y tú entiendes algo inquietante. No quiere matarte. Quiere que te acostumbres. Quiere que lo aceptes. Quiere que lo reconozcas. Porque quizá, solo quizá, ya fue parte de ti. El ser no se mueve más rápido. No hace ruido. No necesita atacar. Simplemente está ahí, frente a ti, esperando que comprendas lo imposible. El cuarto parece comprimirse. El aire es pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Tu corazón late con tanta fuerza que lo sientes en los oídos, y la sombra parece sincronizarse con tu ritmo. Cada latido se refleja en sus movimientos, aunque no tenga músculos que se vean moverse. Entonces notas algo que no debería existir, el archivo sobre tu escritorio. No recuerdas haberlo dejado allí. No recuerdas haberlo abierto. Pero las páginas están extendidas, llenas de anotaciones, recortes y fotos, todas tuyas, de tus pasos dentro de la casa, desde que llegaste hasta ahora. No hay tinta. No hay bolígrafo. Y sin embargo, las letras se mueven levemente, como si respiraran. Algunas parecen inclinarse hacia ti, invitándote a leer. O a obedecer.
Un susurro sale de ellas, al mismo tiempo que la sombra se inclina. Mira lo que has hecho. Mira lo que permitiste. Al abrir la primera página, ves tu propia imagen. No una foto, sino una instantánea de tu esencia, capturada mientras estabas distraído, caminando, respirando. El archivo te observa a ti. Como tú observas el mundo, pero al revés. Tu respiración se vuelve rápida. El ser da un paso más. El cuarto parece girar. El archivo respira. Intentas alejarte, pero tus pies parecen adheridos al piso. Tus manos tiemblan, y por un instante notas un reflejo en la lámpara, otro tú, con los mismos movimientos, pero con los ojos huecos y la sonrisa torcida del ser. No es tu reflejo. No eres tú. Nunca lo fuiste del todo. El archivo comienza a deslizarse solo por el escritorio, las páginas pasando, hojas arrugándose y formando figuras que intentan imitar movimientos humanos. Cada página muestra algo más perturbador. Tu sombra caminando por pasillos que no existen. Tus dedos tocando puertas que nunca abriste. Ojos negros observándote desde tus propios recuerdos. Y la voz del ser se hace más clara. Todo lo que ves, está vivo. Todo lo que ignoraste, te está esperando. Cuando miras nuevamente al ser, ves que la sonrisa se ha hecho más larga, ocupando casi toda la superficie del rostro. No es un gesto amistoso. No es un gesto de burla. Es una advertencia, tu tiempo de actuar terminó. El archivo cae al suelo con un golpe sordo. Pero no deja de moverse. Las páginas se levantan, flotan y giran como si algo invisible las manejara. Y entonces comprendes algo terrible. El archivo no solo registra. El archivo crea. Y tú eres parte de lo que está creando. Un frío profundo te recorre la espalda. No hay escape. El ser avanza hacia ti. Las paredes se contraen. El aire desaparece. Y una última palabra, susurrada directamente en tu mente, hace que todo se detenga, excepto el miedo. El archivo flotante ya no te deja ver nada más que sus páginas. Cada hoja contiene escenas que no recuerdas haber vivido, pero al mirarlas, sientes que sí las viviste. Tus pasos, tus decisiones, tus miedos, todo está ahí, escrito, reproducido y transformado en algo que te observa sin descanso. El ser avanza lentamente, pero cada movimiento parece provocar cambios en la habitación. Las sombras se alargan y contraen al ritmo de sus pasos. El aire huele a metal y tierra mojada. Y en la esquina del cuarto, donde la luz no llega, notas otra presencia, una segunda sombra, idéntica a la primera. Y luego otra y otra. La casa se llena de figuras que no deberían existir. No hacen ruido. No tienen cuerpo. Solo existen y te rodean. La voz del ser ahora no viene de un solo lugar. Viene de todos lados, y al mismo tiempo de ninguno. No hay escape. No hay luz que te salve. Esto es un juego, y tú ya comenzaste. Intentas retroceder, pero cada paso te devuelve al mismo punto. La habitación parece un laberinto que cambia mientras lo recorres. Las paredes se estiran, las puertas desaparecen, las ventanas se convierten en oscuridad infinita. El archivo cae frente a ti nuevamente. Las páginas se giran solas, mostrando tu reflejo otra vez, pero distinto. Tus ojos están vacíos. Tu boca curva en una sonrisa imposible. Tus manos están alargadas, torcidas, replicando los movimientos del ser. La sombra da un paso más, y con ello, un golpe sordo retumba en toda la casa, como si el edificio mismo se estremeciera. Las figuras en la habitación reaccionan, inclinándose hacia ti, absorbiendo tu atención y energía. Es tu turno, dice la voz dentro de tu mente, ahora más fuerte. Juega o desaparece. El ser extiende lo que parecen brazos. No son humanos. No son sólidos. Pero te alcanzan. Tocan tu miedo. Tocan tu memoria. Tocan lo que quedaba de tu voluntad.
Y entonces comprendes algo que hiela tu sangre. El ser no necesita atraparte físicamente. Ya te tiene donde quiere, en tu propia mente. En tu propia realidad. Dentro del juego que ha creado contigo como pieza principal. Las figuras desaparecen de golpe. La habitación queda en silencio absoluto. Solo el archivo permanece flotando frente a ti, páginas abiertas, como una invitación imposible de rechazar. Y la última frase, susurrada directamente dentro de tu conciencia, te hace comprender la magnitud de lo que enfrentaste. El archivo flota frente a ti, temblando levemente, como si tuviera vida propia. Las páginas giran solas, mostrando escenas que no comprendes, momentos que no recuerdas y un reflejo de ti, pero no eres tú. El ser da un paso más. El aire se vuelve más denso. Cada respiración es un esfuerzo. Cada latido de tu corazón resuena en todo el cuarto, y de alguna manera, en toda la casa. Las sombras que antes te rodeaban regresan. Esta vez, no solo están en la habitación, se extienden por los pasillos, por las ventanas, por el techo, por debajo del piso. Te envuelven, te rodean, te observan. Y lo peor, ya no estás seguro de dónde termina tu cuerpo y dónde comienza el edificio. Has jugado lo suficiente, susurra la voz en tu mente, ahora tus pensamientos no son tuyos. Es hora de entender la verdad. El ser se acerca a ti lentamente, como si cada centímetro que avanzara fuera parte de un ritual. Su rostro liso y su sonrisa imposible reflejan algo que no puedes identificar, satisfacción. Su mano, larga y torcida, apunta hacia ti, y sientes un escalofrío que recorre tu columna vertebral hasta los dedos de los pies. En un instante, la habitación cambia. Las paredes se estiran hasta desaparecer. El techo cae hasta fundirse con el suelo. El archivo cae al piso, pero las páginas siguen girando, mostrando tu vida, cada error, cada decisión, cada miedo. Y cada página que pasa, te quita algo. Tus recuerdos. Tus fuerzas. Tu voluntad. Intentas gritar. Intentas correr. Pero no hay espacio. No hay tiempo. No hay salida. El ser habla de nuevo, dentro de tu mente y a la vez en todo el cuarto. Todo lo que temiste, todo lo que ignoraste. Todo está aquí ahora. Y tú, eres parte de ello. El mundo alrededor de ti se vuelve negro absoluto. Las figuras, el archivo, la sombra, todo se fusiona en un vacío interminable. Y entonces, sientes que te arrastran dentro del archivo. No hay dolor. No hay sonido. Solo vacío. Solo observación. Solo la certeza de que ya no eres tú. Pero antes de desaparecer completamente, ves una última imagen. Tu reflejo en la página final del archivo. Los ojos vacíos. La sonrisa torcida. Y detrás, la sombra que te enseñó todo esto. Sonriendo también. Como si siempre hubieras sabido que terminarías aquí. Pasaron horas, o tal vez fueron días. No hay manera de medir el tiempo cuando todo tu mundo desaparece y solo queda vacío. El archivo ya no flota frente a ti. No hay sombras. No hay susurros. Solo silencio absoluto. Pero algo dentro de ti ha cambiado. Porque aunque todo desapareció, aunque tu cuerpo ya no parece ser el mismo, todavía recuerdas. Recuerdas el primer golpe en la puerta. Recuerdas la primera respiración en la ventana. Recuerdas cómo la sombra imitaba tus pasos. Recuerdas la sonrisa imposible del ser. Recuerdas el archivo, flotando, respirando, mostrando tu vida y borrando lo que eras. Y ahora entiendes la verdad. No fue la casa. No fue la sombra. No fue el archivo. Fuiste tú. O lo que queda de ti. Una pieza más del juego. Un reflejo distorsionado que nunca volverá a ser humano. El silencio que te rodea no es paz. Es espera. Porque algo te observó mientras estabas atrapado, y ahora sabe que ya no puedes escapar. Afuera, el mundo sigue girando, ignorante. Pero dentro de ti. Dentro del eco del archivo.
El juego continúa. Y en algún lugar, en la oscuridad que creías haber dejado atrás, escuchas un susurro. Bienvenido a tu nuevo capítulo. El archivo nunca desapareció. Nunca lo hará y tú, tampoco. El edificio quedó vacío. No había rastro de pasos, ni de sombras, ni del archivo que lo había consumido todo. Al menos, eso parecía. Quienes entraron después aseguraban que la casa estaba intacta. Las puertas cerradas, las ventanas sin marcas. Nada que delatara la pesadilla que había ocurrido allí. Como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero tú lo sabes. Sabes que no fue un sueño. Sabes que algo quedó. Algo que observa desde lo que creías seguro. Algo que se mueve en los reflejos, en las páginas vacías de un cuaderno olvidado, en las sombras que se extienden cuando apagas la luz. Porque incluso ahora, aunque estés lejos, escuchas un susurro. El juego nunca termina. Solo cambia de jugador. Y en el fondo de tu mente, en un rincón que no puedes controlar, sientes el eco del archivo respirando. Sientes la sonrisa del ser reflejada en tu propia sombra. Y sabes, con terror absoluto, que ya no eres solo tú. Eres parte de algo más grande. Algo oscuro. Algo que espera. El eco de aquel lugar, de aquel archivo. Nunca se extinguirá. Y tú, tampoco.